Órale, neno toca Lilica al Tonac. El sol ha alcanzado su cenit y nosotros hemos llegado a la segunda casilla de la 17ª trecena, el tonali Ome Izcuintli, 2 perro. Un tonali que es del rumbo del Mictlampa, del rumbo del norte. El color es el blanco. En el numeral 2 tenemos a Tlaltecutli, la tierra, ese sustrato maravilloso que cuando perdamos nuestro estado de vida nos va a abrazar y nos va a dejar en los huesos, en esas semillas maravillosas, esa información que no se pierde y se resguarda precisamente en el Mictlán, lugar que resguarda y protege Mictlantecutli, quien es el regente de Izcuintli, del perro. Este signo nos recuerda lo que también es este animalito en la vida diaria, un fiel compañero, la amistad, la fidelidad, el entusiasmo por recorrer caminos nuevos y volver siempre al hogar. Existen entierros en donde los seres humanos estaban acompañados de sus perros, porque se cree que es el perro el que acompaña y guía principalmente a ese espacio de silencio y de creación, al que también vamos cuando dormimos, cuando ensoñamos y encontramos ahí esos chalchihuites, esas ideas preciosas y maravillosas que nos permiten resolver las situaciones en el día a día. Es muy importante prepararnos para ensoñar. En la mitología náhuatl tenemos, y fue el regente de la trecena anterior, a Xolotl. Y Xolotl es un dios que tiene un rostro canino y fíjense que él hizo muchas tareas en diferentes versiones del mito referentes a la creación del hombre. Bueno, Xolotl hizo tareas parecidas a la de Quetzalcóatl. Fue al Mictlán, trajo los huesos y también crió con leche de cardos, dice, a la primera parejita que iba a dar origen a la quinta humanidad. Hay otra conexión mitológica de los perros con los seres humanos. Se dice que cuando el cuarto sol cosmogónico terminó, quedaron dos personajes, hombre y mujer, Tata y Nene, y ellos iban a dar origen a la quinta humanidad. Sin embargo, cometieron una infracción y fueron castigados, fueron convertidos en perros. Así que por eso yo creo que los perros son los mejores amigos del hombre, porque de alguna manera tenemos esa conexión psíquica con este animalito. También quiero decirles que me gusta emular a los maravillosos caninos cuando salen, andan recorriendo los caminos en grupo con sus amigos. Hoy yo fui a desayunar con unas amigas y me sentí muy contenta de poder compartir con ellas esas inquietudes y cuestionamientos que resultan de transitar por este espacio-tiempo. La tierra es el lugar en donde nosotros dejaremos nuestra impronta. Y cada vez que nos falte el tona, tenemos que tener la esperanza y saber que Tonatio, que es el Señor de la Noche, está presente y Él va tonando. Cada día es una oportunidad para renacer, para brillar como un sol, para desarrollar esa fuerza heroica que nos tiene que acompañar, porque además el ave que viene con Tlaltecutli es el Quetzalhuitzilin, el colibrí precioso. Y sabemos que el colibrí, igual que el perro, son animalitos que nos traen mensajes de ese espacio de silencio y de creación. Ellos comunican lo que los seres divinos nos quieren decir y la vida nos va a hablar a través de todas las experiencias que nos pone. Así que así nos irá forjando y tenemos que dar siempre lo mejor de nosotros mismos. Yo les quiero compartir un canto a este tonali Ome Izcuintli y dice así: Ome Izcuintli, fiel compañero, guardián de la tierra, en tu andar firme resuena el eco de 1000 historias, el murmullo de la vida en su eterna dualidad. Eres el reflejo de Tlaltecutli, madre fecunda que acoge las semillas del paso, quien con sus garras de amor teje la trama del ser, donde el dolor y la alegría se entrelazan en un abrazo.
perro de sabiduría antigua. En tus ojos se encienden las estrellas del Mictlán, donde los ancestros reposan y los susurros de la eternidad se guardan. Así fluye la vida como ríos de luz. Tu ladrido canto de la tierra es un llamado a la conexión, un lenguaje que trasciende las barreras del tiempo, un puente entre lo físico y lo que yace en el alma. Oh fiel Iscuintli, en tu esencia se encuentra la esencia de la lealtad, la amistad que no se quiebra, como el colibrí que danza entre flores de 1000 colores buscando néctares de vida en un vuelo perpetuo. Eres el guardián del viaje, el que acompaña a los que parten, guiando sus pasos hacia el descanso, tejiendo hilos de memoria. En un vasto manto del silencio nos recuerdas que la muerte no es un adiós, sino un regreso, una transformación hacia lo eterno, donde la esencia florece en la tierra que nos abraza. Oh Mixcuintli, en tu andar se revela la danza de la existencia, donde cada ladrido es un verso, cada mirada un poema que celebra la vida en su fragilidad y su fuerza. Te nombro, oh fiel compañero, como el amor que perdura, como el eco que resuena en los corazones de los que aman. En este viaje compartido, tú eres el espíritu que nos une. Y bueno, pues la luz que guía nuestros pasos es hoy Ome Iscuintli. Vamos por la senda de lo sagrado, vamos construyendo juntos. Me gusta mucho esa frase que dice: cuando voy solo, llego rápido, pero cuando voy acompañado, cuando voy haciendo comunidad, pues seguramente que llegaré más lejos. Yo les quiero compartir un relato que surgió a partir del desayuno de hoy y espero les guste. Se titula En la orilla del mar. Bajo la luz dorada de un día que parecía susurrar secretos, 4 amigas se reunieron en un rincón de la ciudad, un refugio del ruido y la prisa, donde el aire cargado de historias las envolvía. Eran jóvenes que, a pesar de la risa que compartían, llevaban en el alma el peso de lo que Byung-Chul Han llama la sociedad del cansancio, un agotamiento que se deslizó en sus corazones como un eco de desesperanza. El tono sombrío de la conversación reveló las grietas de su existencia. Una de ellas, con mirada perdida, confesó su deseo de escapar de este mundo, la muerte apareciendo como una sombra seductora. Las palabras brotaron como agua de un manantial y en cada frase se sentía la carga de sus confesiones que quedaran escritas con letras que danzaban en el papel, en su lengua materna y a veces en un idioma extranjero que le ofrecía una distancia segura en ese diario que dejara para la posteridad. La mayor del grupo, con la voz serena y firme, les invitó a un viaje diferente. La vida es un camino de heroínas, dijo, mientras sus ojos brillaban con la sabiduría de quien ha aprendido a danzar con el dolor. Cada día es una oportunidad de crecimiento. Abrazar la vida significa vivir con entusiasmo, fijar pequeñas metas que nos acercan a lo que deseamos, porque la muerte llegará en el momento preciso y jamás estamos solas en este viaje. Las palabras de su amiga resonaron como un canto ancestral, recordándoles que como Ome Iscuintli, el perro que guía a los muertos, su amistad era un refugio, un lazo que fortalecía sus espíritus en momentos de desolación. Así decidieron que su siguiente paso sería ir a la playa, ese lugar donde el mar primordial se encontraba con la tierra, donde el susurro de las olas podía elevar sus plegarias al cielo. Cuando llegaron en su imaginación a la orilla, el horizonte se extendía como un lienzo infinito. Juntas se tomaron de las manos, sintiendo la energía del océano que las envolvía. En ese instante, la tristeza se desvaneció.
y un nuevo propósito comenzó a florecer en sus corazones. Con cada ola que rompía en la arena, se sentían más ligeras, más conectadas con su divino femenino, con la fuerza de la vida que nutría y apapachaba. Elevando un canto al viento, sus voces se entrelazaron como hilos de un mismo tejido, un ritual de renacimiento que resonaba en el aire. La alegría se desbordó y en la risa de cada una de ellas la esperanza cobró vida. Comprendieron que a pesar de las tormentas internas podían construir una red de apoyo, un refugio donde cada palabra y cada gesto contaban, donde el amor se manifestaba en la escucha atenta y el abrazo sincero. Al final del día, mientras el sol se escondía en el horizonte, las 4 amigas regresaron con el corazón renovado. Habían aprendido que la vida, a pesar de sus exigencias, era un viaje compartido, un camino donde cada paso, cada amistad, cada momento vivido con conciencia y amor se convertía en un canto a la existencia. Como dice mi amiga Mar, hay que darnos un poco de miel y ciertamente eso nos hace falta hoy en esta vida tan agitada, tan ajetreada. Una moraleja que quiero compartir es esta: la vida es un viaje en el que nunca estamos solos. El amor y la amistad son los faros que iluminan nuestro camino, recordándonos que incluso en los momentos más oscuros siempre hay un espacio para el renacer. En este día, bajo la influencia de este tonali Ome Iscuintli, el conjuro es el siguiente. Hoy yo mismo soy Ome Iscuintli. Yo voy más allá de la vida. En cada ensoñación voy al Mictlán, lugar de donde regreso con las respuestas necesarias para crear mi realidad, mi verdad cuando despierto. Yo soy amor incondicional, generosidad, lealtad. Más aún, yo soy el gozo de recorrer nuevos caminos en el abrazo de Tlaltecuhtli. Y con Mictantecuhtli, yo soy transición, herencia, memoria, inteligencia que acompaña, guía y hace comunidad. Un placer compartir. Espero que te haya gustado esta lectura y que recuerdes que siempre hay alguien dispuesto a escucharte, a contenerte, a darte eso que a lo mejor te hace falta. Tan solo tomarse una tacita de café, un refresco juntos, bueno, ya nos lleva a otro nivel de existencia. Compartirnos con amor es nuestra tarea hoy. Así que si te ha gustado esta lectura, recuerda, dame un like, suscríbete en mi canal en YouTube, Lili Caltonac, porque Lili Caltonac no te abandona. Y también me encuentras en TikTok. Bueno, pues ahora ser como estos perritos maravillosos que saben hacer comunidad, que saben irse y regresar. ¡Tiota!